Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Diego Wilkes y quiero invitarte a que te quedes tranquilito en tu casa, sentadito en la silla o acostado en la cama, mirando nuestro culto que va a empezar en breves momentos. Si tú estás en Estados Unidos, si estás en nuestro país, en otro lugar, donde quiera que te encuentres, te pido de que nos sigas a través de nuestro canal de YouTube y te suscribas y le des a la campanita para que cada video que nosotros hagamos te salga en tu celular o en tu computadora. También te pido que nos sigas en nuestra red social de Instagram como Antorcha de Salvación. En este momento estaremos recibiendo cualquier petición de oración que tú tengas. No dudes en escribirla en nuestro chat en vivo, que vamos a estar recibiendo tu petición de oración y para que Dios resuelva tus problemas o lo que te aqueje en este momento. En este pequeño tiempo que tenemos aquí, quiero leerte una palabra y está en Isaías 41:10 y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra me calcó muy dentro en el corazón, porque hace breves días mi papá estuvo con el COVID-19 y esto de verdad que trajo una gran tristeza a nuestra familia. Y de verdad que es muy fuerte. Es muy fuerte sentir que un ser tan cercano a ti como tu papá tenga esta enfermedad tan terrible y que tú no puedas hacer nada. Y también ver a tu madre llorando, porque también días recientes había perdido un hermano en Estados Unidos. Y nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora? Pero nunca dejamos de confiar en las oraciones que nosotros estábamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente nosotros supimos esa noticia, yo se lo comenté a mi pastor. Y el pastor me dijo: Diego, vamos a orar. Yo le dije: sí, pastor, comuníquenos a la iglesia y vamos a orar. Y gracias a las oraciones, gracias a todas esas peticiones que pidieron nuestros hermanos y compañeros, mi papá ya le dieron de alta y está con nosotros en la casa. Le pido que si tienen algún familiar enfermo o cualquier otra persona, no dudes en orarle a Dios, porque Él tiene la solución a nuestros problemas. Te pido que si tú estás en cualquier lugar del mundo y nos estás siguiendo, te pido que por favor escribas y no dudes en recibir la oración que nosotros podemos hacer por ti a través del Espíritu Santo y de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y quiero que sigas tranquilo en tu casa, deleitándote con nosotros en Jesús. Ahora vamos a orar, vamos a alabar y vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Una vez más te digo, Dios te bendiga, Dios te guarde y descuida que Dios está contigo. Gracias, Diego. Dios te bendiga, mi hermano. Estoy aquí con una de las bendiciones más grandes que me ha dado nuestro Señor Jesucristo. Mis hijos, nuestro mayor tesoro. Qué lindo, qué felicidad sienten ellos cuando ellos escuchan que yo les digo que ellas son la prenda preciosa para mí, que ellos son mi mayor tesoro, que ellos son mi mayor bendición aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice su palabra. En el libro de Éxodos, en su capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres tu oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi más especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es todo el mundo. Mi más especial tesoro. Vemos como dice su palabra. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su pacto, si seguimos la pisada del Maestro, nosotros seremos la prenda más especial para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el tesoro más grande aquí en esta tierra. Nosotros seremos la esencia de Dios en esta tierra. Por eso el Señor nos manda que guardemos sus mandamientos. Él murió en la cruz por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué no seguir la pisada del Maestro? ¿Por qué no caminar bajo la estatura de un varón perfecto? ¿Por qué no ser aquella prenda preciosa que Él quiere que seamos aquí en la tierra?
Ahora vamos a abrir nuestro corazón como prenda preciosa para adorarle. Gracia y paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sean grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Qué bueno que nos encontramos otra vez, otro domingo, donde estamos disfrutando de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Ahí agradecemos a Dios por el testimonio de nuestro hermano Diego, como ese joven, lo que Dios realmente ha hecho en la vida de Diego. Realmente a mí me sorprende mucho y me siento muy contento. Bendigo a la familia de Lilian, sus hijos, hermosa familia. Esos niños llegaron pequeños a la iglesia y hoy en día son niños de ministerios. Yo le digo a Alexander que él es un predicador, porque es un predicador tremendo. Y yo sé que Dios lo irá levantando en el temor de él y irá creciendo así mismo en estatura y en gracia delante del Señor en el nombre de Jesús. Nada, gran tiempo de adoración y esto es lo que hacemos para el Señor, dar testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, darle gracias a Dios por nuestra familia, adorarlo como ha hecho el ministerio y bendecimos el ministerio de adoración y qué bueno es Dios. Así que todos los amigos y hermanos que están conectados ahí, entonces vamos a seguir adorando al Señor. Hoy vamos a compartir una palabra. El Señor ha venido ministrando a nuestras vidas a través de ella. Y de verdad que para estos tiempos en los que uno medita, uno se queda pensando qué dice la palabra para estos tiempos venideros y uno tiene que ver muchas cosas resaltar muchas cosas que son muy importantes en la vida de un cristiano. Así que yo quiero que oremos antes de comenzar a compartir esta palabra que el Señor ha entregado para cada uno de ustedes, orando para que el Señor edifique sus vidas, para que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo podemos adorarte, en todo tiempo podemos bendecirte, en todo tiempo podemos dar testimonio, Señor, de nuestra familia, de nuestras vidas, Señor, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos, Señor, tu palabra de cobertura, de amor, Señor, de sanidad sobre cada persona, Señor. Y nosotros glorificamos tu nombre siempre porque hemos visto, Señor, y sé que seguiremos viendo tu bendiciones, tu paz, tu misericordia manifestarse, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir una palabra que está en el libro, en la segunda carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a compartir lo que nos dice la palabra del Dios vivo a cada uno de nosotros. Así que en sus casas estén ahí pendientes de esta palabra y espero que tengan con sus Biblias en la mano, con su dispositivo celular o lo que tengan para leer esta palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Gracias, Señor, por esta palabra. Aquí vemos esta palabra que nos habla de que dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Por eso hoy quiero hablar y quiero dirigirme con esta palabra a cada uno de ustedes, hablar sobre lo que somos o lo que es referentes. Cuando hablamos de referentes, estamos hablando de una cosa o una persona tomada como referencia o modelo de otra. Un referente es un modelo de otra persona. Por eso cuando la segunda de Pedro nos habla, nos dice que dejándonos ejemplos para que nosotros sigamos su pisada. Y esa es la referencia, ese es el referente que cada uno de nosotros debe seguir. El referente de Cristo. Cristo, aquel hombre aquí en la tierra que dejó un referente para que nosotros sigamos su pisada. Yo medito sobre esta palabra, y cuando pensaba cómo llamar y cómo titular esta palabra de hoy, y por eso hablaba de referente, meditaba sobre lo que son las referencias ya sea de los artículos, de equipos. Por ejemplo, podemos tener dos computadoras. Yo podría tomar la computadora de mi hijo Angel, la computadora mía, y podemos ver físicamente que tienen parecido físico, pero cuando rebuscamos en su referencia, vamos a encontrar que las referencias pueden tener una característica muy diferente tanto de la una como la otra. O sea, físicamente pueden tener parecido, pero no necesariamente son la misma. Es como podemos hablar de esa referencia física y las referencias de carácter. Entonces yo quiero enfocarme en ese referente del carácter de Cristo que nos dejó a cada uno de nosotros. Dos personas pueden ir a una iglesia, o sea, dos hombres parecidos, o dos gemelos, vamos a poner el ejemplo. Hermanos gemelos van a la iglesia y los dos son cristianos, pero hay un referente que marca la vida de ellos. Y ese referente es un aspecto de carácter, ese carácter que lo distingue el uno del otro. Y podemos físicamente decir, pero son idénticos, pero no son iguales, porque hay un referente que marca la vida tanto del uno como para el otro. Así la palabra nos advierte y nos da un referente de los hombres de este tiempo. Dice, porque vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, y comienza a dar un sinnúmero de características, de referente de carácter, que nos indica cuáles son esos referentes, esos modelos referentes del mal que tenemos que tener cuidado. Pues hoy yo quiero, y he tomado tres personas de la palabra, tres ejemplos que lo hemos tomado como referente para nosotros hablar sobre lo que el Señor ha traído y a nuestras vidas, para compartirlo con cada uno de ustedes. Y quiero tomar el apóstol Pedro, quiero tomar a Pedro como primer referente en este momento. Cuando vemos la vida de Pedro, lo que quiero tomar como referente es su humildad. Mira, analizar la vida de Pedro. Pedro fue una persona con un carácter muy distintivo realmente, y una persona que sí podemos ver una transformación extraordinaria que este hombre recibió por haber tenido contacto con Jesucristo, por haber sido expuesto a la palabra del Señor, a lo que es ese referente que nos dejó sus pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo, el cual fue Cristo. Pedro, me llama la atención una característica de él, y es su humildad, decía. Y quiero resaltar una parte
en donde Pedro hace una visita precisamente a una persona, y esta visita la hizo a Cornelio, un hombre gentil. Cuando Pedro hace esta visita, y es la parte que quiero resaltar en la vida de Pedro, que llama mucho la atención, porque es increíble, es extraordinario cómo Pedro se comporta en este momento. Pedro llega a la casa de Cornelio, un hombre gentil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Realmente lo que pasa es que la ley judía no permitía al judío relacionarse con el gentil, y por eso tenían que marcar una distancia tanto del uno como del otro, porque el judío entendía que ellos fueron los escogidos de Dios, y esto no llegaría más allá. Entonces, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, que fue invitado por Cornelio, pasaron algunas cosas que son realmente importantes resaltar. Estamos hablando del Pedro que viene de predicar un mensaje que se convirtieron 3,000, otro mensaje se convirtieron 5,000 personas. Estamos hablando del Pedro que después de la llegada del Espíritu Santo, que Jesucristo le dijo: quédense aquí a esperar hasta que sean investido de poder por el Espíritu Santo. Estamos hablando de ese Pedro que entraba a la puerta de la hermosa y le dijo al cojo: míranos, de lo que tenemos te damos. Estamos hablando de este Pedro que viene con ese recorrido, era el hombre del momento, era el líder más que resaltaba en aquel momento. Y podemos decir, inclusive, cuando yo veo en la parte de la resurrección, en donde cuando fueron las mujeres hacia la tumba que encontraron vacía, realmente cuando se habla de 2 hombres resplandecientes que le decían: ve y dile a los discípulos y a Pedro. Pedro era el referente en aquel momento porque era el hombre del momento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega donde Cornelio, lo primero que resalto es que cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio viene y se postra a adorar a Pedro. Y Pedro le dice: espérate, no, levántate. Yo soy hombre como tú. Oye, estamos diciendo, esa humildad de Pedro en ese momento, al reconocer que él era un hombre igual que Cornelio, al reconocer que él podría, a veces yo me pensaba cuando meditaba en esta palabra que el Señor me daba, yo lo ponía en este momento. Imagínate uno de nosotros que fuéramos el hombre, un mensaje que se convierte en 5,000, donde se sanan enfermos, se acontecen milagros. Imagínate cuando nos manda a buscar a alguien, que nosotros, sí, ¿cómo nos pondríamos? Esa falta de humildad que nosotros normalmente exhibimos al momento de estar expuesto a la parte pública, al momento de estar expuesto a la parte de la gente que le gusta vanagloriar, que le gusta adorar y exaltar al hombre, porque el hombre siempre busca una figura para adorar. Y Pedro le dice: no, espérate, levántate, yo soy hombre como tú. ¡Wow! Cuánta humildad en este hombre, un hombre de un carácter muy controversial, pero un hombre que ha sido renovado, transformado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a la vida de este hombre y realmente hizo de un hombre de un carácter con un poco controversial, a un hombre tan humilde, a pesar de ver que se cumplían y que se manifestaban hechos extraordinarios que hacía el Señor por mano de él y por mano de los discípulos. Pero Pedro, el que predicó un mensaje que se convierte en 5,000 personas, imagínatelo. Nosotros quizá hablarlo suena como tan fácil, pero vivir ese momento y estar expuesto a que tú eres la figura de ese momento, no es fácil reconocer la humildad de un hombre como Pedro, que en ese momento exhibió esa característica. Por eso yo lo tomé como referente de humildad para manifestar a Cristo en aquel momento. Pedro, luego de ahí, no se queda, la cosa no se queda ahí. Mira qué pasa. Luego que Cornelio comienza a explicarle a Pedro lo que aconteció en su vida, entonces esperando que Pedro le dé palabra, que Pedro le diga
realmente a él que el Señor quiere decirle, que es lo que el Señor realmente ha querido para su vida. Entonces, Pedro comienza, me maravilla, y dice una palabra muy importante. Pedro dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Su primera palabra. Luego dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Palabra determinante. Que en toda nación, o sea, no importa sea judío, sea gentil, no importa, que en toda nación se agrada a Dios. ¿De quién? Del que le teme y hace justicia. Wow. Esas son características de un referente de humildad, donde es un hombre con temor de Dios y un hombre que camina en lo justo de la manifestación del poder de Dios y manifestando la bondad de Dios a cada una de las personas que él se ve expuesto. Pedro comienza entonces, hay algo que me llama la atención, y es que luego que Pedro dice esto, Pedro no comenzó a decir, y déjame decirte que cuando yo prediqué allá en tal sitio, o en aquel día, yo prediqué y se convirtieron 5,000 personas. Y déjeme decirle, Pedro no comenzó a hablar de él. Este hombre no resaltó su figura. Este hombre comenzó a resaltar a Cristo en la vida de cada una de las personas. Y comenzó a hablar y decir tantas cosas y decir, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ahí no se detiene. En el versículo 37, Pedro continúa del libro de los Hechos, capítulo 10. Pedro continúa resaltando las características de Cristo, del Señor y Salvador Jesucristo. Cuánta humildad podemos ver en un hombre del momento, el hombre que estaba manifestando, predicando la palabra. ¡Wow! Tremendo. Pedro es un referente de humildad. Y paso a otra parte para resaltar la humildad de Pedro, que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Ya cuando Pedro, en el capítulo 11, cuando Pedro va a la iglesia de Jerusalén, aquí pasan algunas cosas. Entonces la iglesia comienza, dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que andaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, o sea, los que eran judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Oye, ¿por qué te has juntado con hombres gentiles? ¿Por qué, si tú sabes que la ley nos dice a nosotros que no podemos mezclarnos con los hombres gentiles? La ley nos dice que no podemos estar juntos con esas personas. Y Pedro podía alegar muchas cosas. Déjame decirte, yo normalmente me gusta hacer la comparación a los momentos de hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una posición de ser referente de Cristo. Esta posición tiene que ver mucho con el carácter, porque podemos nosotros decir muchas cosas en referencia a nosotros y decir, yo he sido llamado, pero lo que hace un referente ideal de Cristo son la manifestación de humildad y del carácter que hablan de que como Cristo anduvo. Por eso la palabra en el libro de Juan, primera de Juan, nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo fue un hombre humilde, se despojó de sí mismo. Y yo hacía referencia en el mensaje del domingo pasado a esta condición de carácter de Cristo. Fue un hombre humilde, así. Entonces, Pedro, en vez de comenzar a justificarse diciendo, ustedes no entienden, Dios me está usando y a mí no me gusta que me estén cuestionando y a mí no me gusta que me estén preguntando, yo tengo libertad de hacer como yo quiera. Pedro pudo haber dicho todo eso. Sin embargo, este hombre da una respuesta en el versículo 17 del capítulo 11 del libro de los Hechos y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros,
que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? O sea, Pedro dijo, espérate, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y que se manifieste lo que Dios tiene en su propósito en la vida de los gentiles. ¡Wow! ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo para impedir lo que Dios quiere hacer? Ese era Pedro. Pedro es un referente que tomamos en el día de hoy para que tú y yo y cada hombre y mujer de hoy comience a ver, comience a resaltar y a escudriñar en su vida qué tanto soy humilde, qué tanto estoy exhibiendo humildad, o no tan solo exhibiéndola, estoy viviendo en humildad, donde debo reconocer que si algo tenemos nosotros de bondad es porque Cristo habita en nosotros, que si algo nosotros tenemos de autoridad es porque Cristo está en nosotros, que si algo tenemos de manifestación de la sanidad, de hacer milagro, es porque Él está en nosotros. Cristo es el que debe ser resaltado, y eso habla de un hombre humilde cuando no toma vanagloria o la gloria para él, sino que la entrega a quien realmente la tiene, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pedro es un referente para mí de este tiempo. Lo fue en la iglesia primitiva y todavía hoy lo tomamos como referente para definir, para identificar los hombres de los cuales Dios se agrada. Por eso dice él, es verdad que Dios se agrada de aquel que le teme a Jehová y aquel que exhibe y que hace justicia. Entonces, un hombre de hoy en día que pueda indicarse como un referente de Dios es un hombre humilde que tenga temor del Señor y también que haga justicia. Entonces podemos decir, ese es un referente del Señor. Yéndolo al segundo hombre que tengo para el día de hoy, como referente para nosotros verlo como aquellos que siguieron la pisada, o como nosotros debemos tomar el carácter de algunas características de estos hombres, tenemos que ver al Job. Cuando vemos a Job, yo sé que Job es un personaje que muchos de nosotros hemos predicado, hemos hablado y hemos dicho tantas cosas, tantos mensajes que han salido de la vida de Job. Pero yo quiero hablarte de este hombre que como referente tomamos su integridad, un hombre de integridad. Entonces, ese es Job. Y cuando nosotros tenemos que ir al libro de Job y comenzar a ver, es importante resaltar que Dios dice sobre Job y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. E igual, la misma característica de un hombre de temor de Dios que Pedro señalaba, también el Señor lo señala en la vida de Job. Referente de Job es un hombre íntegro. Los hombres de hoy en día que son referentes de Cristo tenemos que ver que manifiestan humildad y que manifiestan integridad en su vida diaria. En su vida diaria. No solamente hablar las palabras que pueden escucharse muy hermosas, sino vivir en consonancia con ellas. Que su vida sea una vida paralela de sus palabras con sus acciones. Y aquí vemos la vida de Job. Job, podemos ver cuando empieza a hablar de quién era él. En el capítulo 29, Job habla muchas cosas, dice, o menciona algunas cosas que son bien importantes de nosotros tomar en cuenta. Y de verdad que nos maravilla ver cómo Job vivió una vida de integridad. Este hombre que Dios hace referencia de él. Imagínate que yo conozca, o que alguno de nosotros conozca, que Dios le está diciendo a otro, ¿no has visto a mi siervo Albert? ¿No has visto a mi siervo Angel? O imagínate tú que ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Juan, Pedro?
Cuando Dios te está considerando a ti, es porque hay un referente que para Dios es importante, porque va en consonancia con su carácter. Dios es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, de justicia, de integridad, de humildad. Podemos encontrar estas características en nuestro Dios. Así resaltamos a este personaje, a este hombre que vivió. Hay unas palabras que Dios hace y declara. Y estas están en el libro, en capítulo 23, versículos 10 y 12 del libro de Job. Y dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Wow! Ahí podemos ver cómo hablaba Job y qué decía Job. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. O sea, probará la integridad de su vida y saldrá bien, porque saldrá probado como el oro. Por eso también él decía: me vestía de justicia, me comportaba con honradez, cuando empezaba a justificarse en el capítulo 29. Job realmente fue un hombre probado, un hombre que vio a Dios de la forma increíble. Cómo Dios lo tomó como referencia, como referente, de un hombre que camina en integridad. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, un referente de integridad que es necesario ponerlo en la palestra de hoy en día para que el hombre que le sirve a Dios, el hombre que ama a Dios, el hombre que está en exhibición pública de la iglesia de Jesucristo, del evangelio del Señor, sea un hombre íntegro y que podamos identificarlo, porque muchos son los que se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Por eso no todo el que dice Señor, Señor es un representante o un referente de Jesucristo. Cualquiera puede decir yo soy, pero el carácter habla de realmente de quién tú eres. Por eso es importante tomar en cuenta estos referentes de los cuales estamos hablando. Podemos ver a un hombre decir que él es paciente, pero cuando se ve a prueba de la paciencia, entonces no sale paciencia. Podemos ver un hombre que puede decir que él hace justicia, pero cuando lo aprietan, cuando lo atacan, entonces sale lo que realmente hay en el hombre, porque dice la palabra que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo. Por eso cuando leímos Primera de Pedro, que Jesucristo, cuando decía que cuando lo acusaban, no respondía con acusación, sino que encomendaba su causa al juez justo, a quien sabía que iba a juzgar su causa. Por eso es importante decir, y nosotros hacemos eso hoy. Cuando nos juzgan, ¿cuál es nuestra respuesta? Somos referentes de Jesucristo, que dice que no responde de la misma manera. Somos referentes de Jesucristo, que dice que cuando nos maldicen, nosotros no respondemos con maldición. Somos referentes de Cristo, que cuando nos aprietan y nos están atacando, entonces nosotros, reconociendo que tenemos a un juez justo, a un padre que se compadece de sus hijos, pues entonces no comenzamos a responder ni a tener la naturaleza de hombres que no son referentes del evangelio de Jesucristo. Más bien puede ser referente de otras personas, de otras cosas, pero no de Jesucristo. Entonces es importante tomar en cuenta la vida de estos hombres, cómo sus vidas fueron un referente determinado para hoy nosotros tomarlo como ejemplo para que siguieron la pisada de Jesucristo, o hombres que sirvieron como ejemplo para que nosotros podamos distinguirlo en el día de hoy. Job fue un referente de integridad. Y quiero pasar al otro hombre
que hemos tomado hoy como referente de Jesucristo, el referente de seguir las pisadas de Jesucristo. Este referente que nosotros debemos tomar como ejemplo es Abraham. Abraham es un referente de obediencia. He comenzado a hablar primeramente de Pedro como referente de humildad, luego de Job como referente de integridad y ahora Abraham como referente de obediencia. Pero mira, algo bien importante que quiero resaltar en la vida de Abraham fue cómo este hombre tiene un llamado de parte de Dios. Y el Señor le dice, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar que te mostraré. Mire, cuando yo me pongo a meditar y analizar sobre el llamado inicial de Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, es como que le digan a una persona que está establecida aquí en San Pedro de Macorís, en cualquier lugar que esté, un hombre con un trabajo fijo, establecido y todo eso, y de repente te digan, oye, sal de aquí, deja tu familia y sal a un camino que yo te voy a mostrar. O sea, ni siquiera le indicó el lugar donde iba a ir. Y Abraham no escatimó esto, solamente tomó como obediencia, obedeció a Dios, al llamado que Dios había hecho en su vida. ¡Wow! Resaltar esto, una vida de obediencia a tal magnitud sin saber dónde iba. Ese es el referente que hoy tomamos de obediencia, Abraham. Pero no tan solo eso. A Abraham se le presentó también otra situación que nosotros podemos resaltar, y fue que Abraham, entonces Dios le da una orden de tomar a su hijo y este hijo sacrificarlo al Isaac. Y cuando vemos el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, y este hombre no escatimó tampoco el que era su primogénito, el que era su único hijo, el que era un hijo anhelado, un hijo quizás vamos a decir o no esperado, porque a la edad realmente que Abraham tuvo a Isaac, yo me imagino que yo esté en la última etapa de mi vida y el Señor me bendice con un hijo, entonces de repente que me lo pida para que yo lo sacrifique. Mira, hay que ser un hombre con mucho temor de Dios, y ese es un referente de obediencia. Y cuando vemos porque el Señor tenía y dijo, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo. Esa fue la referencia que Dios habló de Abraham. Porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y ahí tomo la parte de temor a Dios, que estos tres personajes, estos tres referentes tienen, y yo resalto en él, hombres con temor de Dios. Pero ese temor lo llevó a ser un referente de humildad, de integridad y de obediencia. Abraham es un personaje extraordinario como modelo y ejemplo para nosotros resaltar hoy en día, para identificar hombres que hoy les sirven o que dicen servirle a Dios, cómo es su obediencia a Dios, si es una obediencia limitada, si es una obediencia que se sujeta a vamos a ver, o una obediencia que depende, todo depende, sí, pero, y el sí, pero es sí, te voy a obedecer, pero espérate, tengo que hacer esto, o tengo que ver si esto pasa, o tengo que ver si consigo el dinero, o tengo que ver, nada que ver con eso. Abraham simplemente obedeció a Dios, y Dios dijo, porque yo conozco que temes a Dios y que no rehusaste a tu único hijo para entregarlo. Wow, maravilloso este ejemplo de obediencia de parte de Abraham. Pero lo último impresionante que yo quiero tomar para compartir con ustedes como referente de la vida de un hombre lleno de obediencia y un hombre que realmente tenemos que distinguirlo en la vida de hoy, fue cuando Dios dijo en Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 18 y en su versículo 19. Cuando leemos esta porción que nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios estaba hablando porque él decía que no encubriría a Abraham, habiendo de ser una nación grande. Pero oye la referencia, oye el referente que Dios toma de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que obedezcan y cumplan la palabra del Señor. ¡Wow! Impresionante. Impresionante la vida de 3 hombres que hoy lo tomamos como referente en un momento donde está en cuestionamiento muchas veces la vida de hombres cristianos, la vida de hombres que han dedicado su vida al servicio del Señor, o pueden, la gente, el mundo está en un aceleramiento de forma tal, y hay tiempos que estamos viendo que se cumplen, donde la gente habla con una falta de respeto en referencia a la iglesia de Jesucristo, o también que hacen referencia a los ministros del Señor de una forma que realmente yo digo es increíble. ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está el ejemplo que tú y yo tenemos que dar? Nosotros estamos responsabilizados delante de Dios a caminar en temor a Dios. La palabra dice: el temor a Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra vida como referente de Jesucristo debe ser una vida llena de temor a Dios. No tan solo que comencemos a estar cuidando las cosas que no debemos hacer por temor a Dios, sino a estar buscando las cosas que debemos hacer para agradar a Dios por amor a Él. Y es importante que nosotros resaltemos no solamente el amor a Dios, sino el temor a Dios para vivir una vida conforme, agradable a como Dios le agrada. Y quiero resaltar esta característica que dice el Señor en su palabra. Y es que cuando Pedro hablaba, Pedro decía que a Dios le agrada el hombre que camina en temor y el que hace justicia. El hombre que camina en temor y el que hace justicia. Y es importante tomar en cuenta esto. Quiero hacer referencia en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos vivir la vida pública y queremos aparentar ser referente de Cristo. La vida pública es el resultado de una vida privada. Una vida privada, una vida en el secreto. Por eso el Señor dice que si en el secreto nosotros le buscamos, entonces Él nos recompensará en público. El hombre que vive una vida privada, humillada delante del Señor, una vida de oración, es un hombre que no tiene que hacer esfuerzo para aparentar ser un referente de Cristo, sino que su vida habla, su vida manifiesta, su carácter manifiesta ser un referente de Cristo. Por eso que un referente de Cristo está orientado más a influir que a complacer. Nosotros como hombres de Dios, siendo referentes de Cristo, debemos influenciar la vida de las personas que el Señor ha puesto bajo nosotros, que las personas que el Señor ha puesto para que nosotros lleguemos, para que prediquemos su palabra, para que enseñemos la vida de integridad delante del Señor. Es el referente de Cristo, influye, su vida está consagrada a influir y no a estar complaciendo la vida de todo el mundo. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Por eso es importante ser un referente que viva en humildad delante del Señor. Un referente de Cristo acude temprano a la palabra y a la oración. Un referente de Cristo acude temprano a la palabra y a la oración, reconociendo que la palabra es la espada del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles, el cual escudriña lo profundo del Padre. Por eso es importante que el referente de Cristo vaya temprano a la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo.
aquella que con autoridad penetra, aquella que hablamos, aquella que oramos, aquella que entregamos de parte de Dios para la vida de tantas personas que están ahí escuchando esta palabra, que están viendo en la administración, y personas que están padeciendo y viviendo situaciones. Esas personas están en la espera de instrumentos de Dios que son referentes de humildad, de integridad, de obediencia, y que están en las manos del Señor, caminando y exhibiendo la justicia de Dios. Un referente de Cristo también reconoce que la oración no es una opción, sino una absoluta necesidad. Que la oración no es, esta es la opción que yo tengo. No, es una necesidad para nuestras vidas. Orando, el orar es acercarse a Dios, es tener una conversación con tu Padre. Es decirle a tu Padre lo que tú necesitas, es clamarle a Él. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Hay alguien en este momento que está reconociendo esto y está clamando. Clama al Señor, clama. ¿Qué estás padeciendo? Clama al Señor, porque Él abrió las puertas. Él nos dijo, es una promesa de Él, y esa promesa es de respuesta para nuestras vidas. Por eso no debemos dejar nunca de clamar al Señor en el nombre de Jesucristo. Un referente de Cristo sabe que está llamado a cubrir necesidades y no a complacer caprichos. A cubrir necesidades y no complacer caprichos. Hay necesidades que la gente tiene y nosotros estamos llamados como referente de Cristo a cubrir esas necesidades. Pero hay personas que son caprichosas, que lo que están es viendo al hombre y queriendo adorar al hombre, y nosotros no podemos permitir esto. Espérate, no voy a complacer caprichos de personas que se le ocurre que debemos hacer tal cosa, o quiero llamar al pastor Albert para tal cosa. No. Nosotros no estamos llamados a complacer caprichos. Nosotros no estamos llamados a querer a hacer lo que tú quieras que nosotros hagamos. Déjame decirte, las cosas que haremos, las cosas que yo haré, son las cosas que el Señor dirige para hacer en mi vida. No las que se le ocurre a una gente para hacer en su casa. Yo quiero en mi casa poner tal cosa y que usted venga y haga una oración por tal. No se trata de hacer oración por las cosas que a usted se le ocurra. Teme al Señor, búscalo en integridad y en verdad para que encuentres la salvación para tu vida. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo ahí habla a Timoteo y dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, referente para este tiempo. Los hombres fieles no son hombres desprendidos. El desprendimiento es ocasional, la fidelidad es siempre. Por eso nosotros tenemos que ver este referente, la fidelidad a Dios. El hombre fiel a Dios se mantiene firme en todo momento. En la aflicción está siendo fiel. En la abundancia se mantiene fiel. En la escasez se mantiene fiel. En la alegría se mantiene fiel. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hombres fieles que no quieran cauterizar, que no quieran esclavizar la palabra de Dios, sino más bien enseñarla a otros para que puedan también compartirla y que este evangelio se expanda a todo el mundo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y ya en 1 de Timoteo dice: sé ejemplos de los creyentes. Y el apóstol Pablo da algunos referentes que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice: sé ejemplos de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Esos son referentes de los ministros y de los hombres que Dios ha escogido. Por eso nosotros tenemos que estar, hermano, siempre con la expectativa y con la velando y orando, dice la palabra. Debemos siempre estar escudriñando, debemos estar siempre orando para que el Señor revele a aquellos que tienen apariencia. No es lo mismo tener apariencia que ser. El que tiene apariencia no mantiene los frutos, sino que en un momento determinado exhibe un fruto, pero no permanece. No hay fidelidad en ese fruto, porque solamente es de apariencia y no de carácter. Y el Señor nos habla toda esta palabra.
Así que hermano que está ahí en su casa, amigo que nos ven, nosotros hemos querido traer esta palabra porque los tiempos se vuelven difíciles, los tiempos van cambiando, van tomando a veces, por eso le decía al principio, 2 gemelos pueden ir a la iglesia y son cristianos y tienen un parecido físico. Por eso es que no mire con apariencia, tendrán apariencia de piedad. Son parecidos físicamente, pero el referente de Cristo es un referente de carácter, de corazón. Exhibe un carácter como el de Cristo para que sigáis sus pisadas. Y por eso, ¿y qué decíamos nosotros? Pero el carácter es que va a exhibir la diferencia en esas personas que aparentemente, físicamente, se ven idénticos. Así que yo quiero finalizar, quiero leer esta porción bíblica y luego quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero leer en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, atención, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Por eso es importante ser referente de Cristo, porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, y nosotros debemos resplandecer como luminares, siendo referente de Cristo, un referente de humildad, un referente de integridad, un referente de obediencia, siendo referente de Cristo, estando orientado a influir y no a complacer, estando orientado a cubrir necesidades y no a complacer caprichos, estando orientando a ser hombres fieles, estando orientado a ser ejemplo, a seguir la pisada de Cristo, porque la palabra nos dice que Cristo es el que lo llena todo en todo. De Él estamos llenos. Él llena todas nuestras necesidades. Él llena todas nuestras alegrías. Él llena todo momento, toda nuestra vida está lleno de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida dio, la entregó por amor a ti y para que tu vida, la vida que estaba, que vivía, que estaba en una vida de oscuridad, hoy venga a resplandecer como luminares por ser una vida de luz. Así que, Padre, oramos por cada persona, Señor, que hoy ha recibido esta palabra. Padre, ministra, edifica su vida, Señor. Yo, Señor, Padre, apelo a tu bondad, misericordia, oh Santo Dios, tu amor, Señor, sobre cada uno de nosotros y cada persona. Que haya ministrado, que haya penetrado, Señor, los corazones de cada persona ahí en sus casas, Señor. Y oramos, Señor, para que no sean engañados, Señor, para que no sean engañados por hombres perversos, para no ser engañados, Señor, en un medio de una generación maligna, sino que resplandezca como luminares en este mundo, porque hay un referente de Cristo en ti de humildad, hay un referente de ti, de Cristo en ti de fidelidad, hay un referente en Cristo de ti de obediencia, hay un referente de Cristo en ti que se va a manifestar en el nombre de Jesucristo. Padre, declaramos esta palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias a todos los amigos que se están conectados. Gracias a mi familia que sé que se conecta y están viéndonos. Y gracias también a todos los amigos que nos ven desde Estados Unidos, a los amigos que están en cada pueblo de este país y a los hermanos de aquí y amigos de San Pedro de Macorís. Muchos amigos también tenemos aquí. Y a los hermanos de la iglesia, gracias por mantener los tiempos de oración a favor de tantas personas que han pedido oración, y nosotros hemos glorificado al Señor. Hermanos, hemos celebrado, en esta semana celebramos el jueves con un tiempo de oración, lo que Dios ha hecho, la sanidad que el Señor ha hecho, y nosotros celebramos con adoración al Señor. Así que Dios te bendiga y el Señor guarde tu vida. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno que podemos escuchar el consejo de Dios. Qué bueno y qué edificante es recibir palabra de vida. No hay mejor consejo, no hay mejor fuente de consejo y de edificación que la palabra del Señor. Y le damos gracias al Señor por bendecirnos con su palabra, y le damos gracias también a cada uno de los amigos, de los hermanos que
han estado con nosotros durante esta transmisión. Bendecimos sus vidas y deseamos de parte de nuestro Dios que ustedes reciban bendición, que sus vidas sean guardadas en el nombre de Cristo Jesús, que los planes suyos estén alineados a los planes del Señor. No hay mejor cosa para el ser humano que parecerse a Cristo. Así que gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estamos en oración, la Iglesia del Señor, y en este caso la Iglesia Antorcha de Salvación. Estamos en oración todos los días, toda la semana, todo el día. Estamos orando, así que las peticiones sigan enviándolas, porque vamos a estar orando toda la semana y queremos escuchar y sabemos que vamos a escuchar los testimonios, porque ya hemos escuchado muchos otros testimonios de otros hermanos y amigos, porque el Señor escucha la oración de sus santos que hacemos a favor de la humanidad y de los necesitados. Así que sepan que hay una iglesia, que hay un pueblo que está doblando sus rodillas a favor de ustedes, y no podemos dejar de decirle a nuestros amigos que se tienen que hacer un pacto con Cristo Jesús, que no hay lugar más seguro que las manos de Dios. Gracias por su presencia con nosotros, por escribir, por darnos la bendición, por su compañía. Y estamos el martes, nosotros tenemos estudio bíblico cada martes a través de los números que le hemos proporcionado. Por aquí mismo se pueden conectar a través de Zoom, pueden decirnos y le enviamos para que se conecten. Tenemos un tiempo de oración los jueves, estamos permanentemente en oración, y por supuesto cada domingo tenemos este tiempo para toda la familia, para recibir bendición de Dios y clamar y orar y presentar ante nuestro Dios cada una de las familias de la tierra. Muchísimas gracias, bendecimos sus vidas y oramos en el nombre de Jesús en este momento para que usted sea bendecido durante toda esta semana. Señor, te damos gracias. Gracias por cada uno de estos amigos y hermanos que han estado aquí, Señor. Gracias por la fe que se va fortaleciendo de cada uno de ellos. Gracias porque hay hambre, hay sed, hay anhelo por ti, Señor. El pueblo te está buscando. Y yo quiero presentarte a cada una de las personas que están conectadas con nosotros en este momento, para que sus vidas sean bendecidas, Señor, para que sus corazones sean tocados, para que sus corazones sean completamente alineados a ti, a tus planes, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu bendición los siga y que toda esta semana, Señor, ellos puedan tener una comunión especial contigo, buscar tu rostro y, por supuesto, Señor, recibir de las tantas bendiciones que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.